y también pedirle a él, quien sea quien dirija este estudio bíblico. Y nos habíamos quedado en el capítulo 15, pero estuve viendo de que es muy tedioso en cuanto a lo que es la repartición y los nombres de las ciudades. Muchas de las ciudades no he podido localizarlas en sí en unos mapas, y he optado por continuar con el capítulo 18-19, algunos puntos, porque también sigue todo el proceso de distribución de las tierras en la tierra prometida. Pero quiero resaltar algunos aspectos que se dieron y al igual que como hay una heredad en nuestros tiempos, muchos de los hermanos, muchos de los familiares que son citados para la heredad, comienzan a pedir acciones o privilegios o también las mejores condiciones para ellos. Y este es uno de los casos que se ve en el capítulo 17 y luego vamos a ver en el 18 y 19 que en el caso de capítulo 17, versículo, desde el versículo 14 al 18, vamos a leer, que nos dice como una parte de introducción para lo que vamos a entender después. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura también tienen carros errados, los que estáis en Betseán y sus aldeas, y los que están en los valles de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sean fuertes. Está hablando porque ya la heredad había sido dada por nuestro Señor. Y por tanto, muy cómodos, hay veces querían las zonas llanas o pedían terrenos libres de obstáculos. Pero acá era ir y tener que trabajar y tener que conquistar esas tierras y echar fuera a los habitantes de esas zonas. Eso se hizo al inicio y también continuó haciéndose. Pero se ve que también cuando se repartió a los de Efraín, ellos no pudieron con los cananeos y los dejaron dentro de sus tierras, para que luego, después, cuando ellos pudieron, los sometieron para que ellos paguen tributo, pero se quedaron dentro del pueblo. Y eso no era la orden de Jehová, sino que tenían que sacarlos a todos. Y que en este caso ya le está volviendo a decir Josué que tienen que sacar a todos ellos, así tengan carros errados y aunque sean fuertes, pero ellos iban con el poder de Dios.
Y es así como tuvieron que hacerlo. Tuvieron que ir a la zona, tener que conquistar los montes, limpiarlos y poseerlos. Y todavía le dijeron, bueno, no tiene límites. Hasta donde ustedes pueden ir, hasta ahí pueden tener, hasta el lugar de los cananeos. Luego vemos el capítulo 18. En el capítulo 18 ya el pueblo comenzó a estar organizado, a haber sido repartido mucho de ellos, casi un 40%. Y vemos que por estrategia se cambiaron de lo que fue su primer punto. ¿Se acuerdan ustedes que pasando el río Jordán y se instalaron muy cerca frente a Jericó? Y ahí fue su campamento por muchos años, y siempre que iban a las conquistas volvían nuevamente. Pero al haber conquistado las tierras, vieron la posibilidad de trasladar a un segundo punto, a un segundo gran campamento, que era la tierra de Silo. Y en Silo vemos que dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. O sea, ahí Silo está rodeada de montes y de cualquier lugar se podía ver Silo. Entonces vieron estratégicamente que la sitio de reunión, el tabernáculo, debería estar en Silo. Y como también era el cuartel general, se podría decir, de Josué, entonces todo estaba en esa zona. De tal manera de que todos los pueblos podían ver cómo se manifestaba Jehová en Silo. Al igual que, según la parte arqueológica, han encontrado muchos de esos montes, restos cerámicos de lo que eran sus utensilios cerámicos de viviendas y todo. Entonces, desde los montes podían ellos alabar a Jehová mirando hacia Silo. Pero vemos acá un aspecto que nos llama mucho la atención. División de la tierra restante. O sea, no todos los pueblos, todas las tribus habían estado ya en las zonas donde deberían haberse asignado. Y dice, pero habían, en el versículo 2, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, tomó una posición muy firme Josué, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Escuchen. O sea, él veía que estos pueblos, estos 7 pueblos, estaban muy cómodos en el lugar donde se encontraban. Y por tanto no hacían ningún esfuerzo para ir a la conquista del lugar que se le había predestinado. Entonces, mientras no hay una necesidad, simplemente se quedan tranquilos en el lugar. Y nosotros, en la vida actual, también nos portamos igual. Mientras vamos al servicio o a la congregación y estamos ahí, cumplimos los
domingos y salimos disparados para que nadie nos encomiende algún trabajo. Simplemente es algo así, muy cómodo, muy suave, muy light. Y eso es lo que en esto nos refleja mucho y tendríamos que decir, ¿somos negligentes? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿O somos personas dispuestas al don que el Señor nos ha dado? En este caso, el pueblo ya había sido, se le había entregado esa promesa que había hecho hacía muchos años, se había dado al pueblo de Israel. Pero ese pueblo no hacía el esfuerzo mínimo para ir a la conquista y a la toma de esos lugares. Nosotros tenemos muchas bendiciones dentro de la palabra, pero muchas veces no hemos puesto atención y no hemos poseído esas bendiciones, esas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra, ni tampoco hemos luchado por esas promesas. O si te han encomendado, te han dado un don, tú no lo has puesto en práctica, tú no lo quieres hacer, o lo haces muy, ¿cómo puedo decir? A tu tiempo. No es al tiempo del Señor, que es muchas veces decir, tienes que ir hoy. No puedes dejar para mañana, sino hoy. Y simplemente dice, mira, hoy no tengo tiempo porque tengo una comida, porque tengo que hacer esto, porque, bueno, muchas disculpas. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Se sentían cómodos, de repente la tierra producía bastante, tenían comida abundante, entonces decían, ir allá, pelear, tener que limpiar los bosques, mucho trabajo, mucho trabajo. Yo creo que mejor nos quedamos un tiempo acá. Pero era necesario tener que repartir todas las tierras para que todos los pueblos tengan su heredad. Y vemos esto porque la palabra también nos dice en Efesios 1, 3, 6, que nos da una bendición. Dice Efesios 3, de Efesios 1, del versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros tenemos en el lugar celestial las bendiciones, pero lo estamos conquistando, lo estamos poseyendo, lo estamos cada vez acrecentando día a día, o nos conformamos con saber que ya tenemos.
porque Dios en su misericordia nos ha entregado. Sabemos que lo poseemos, pero lo estamos incrementando. Porque si nosotros hacemos una referencia con un bebé, todos ansiamos ese niño cuando recién nos hemos casado, ¿no? Y pasan los años y bueno, nace el primer hijo y qué alegría. Y estamos atentos de él y estamos alimentándole con leche un buen tiempo. Luego el niño crece, comenzamos a darle las papillas, luego comida sólida, ya comienza a caminar y va avanzando. No se quedó como bebé, sino que va creciendo y va haciendo cosas para fortificarse, para crecer sano. Al igual nosotros, hermanos, en nuestro caminar en Cristo, nosotros hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, inicialmente nos han dado la palabra muy suave, muy digerible para aprender y conocer la palabra. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado ahí porque es muy fácil tomar la leche. No nos hemos preocupado por escudriñar la palabra, por estar buscando más del Señor, por ser maestro o dar la palabra o el don que nos ha dado el Señor en un determinado momento, donde sanidad, donde profecía, donde de maestro o pastor. Y simplemente nos quedamos conforme con ser un oyente. Un oyente que va, escucha, pero que a la semana siguiente ya se olvidó de lo que escuchó. No lo puso en práctica, ni tampoco lo buscó, como dicen en la vez pasada, dijeron, me estoy llevando una porción de esta palabra para la semana, mi cajita. Pero esa cajita de repente se quedó en el refrigerador y ahí sí. Y listo. Muchas veces nosotros, decía, antiguamente todos servían en los restaurantes, servían y se comían todo lo que servían. Pero ahora hay una costumbre de decir, no, esto lo llevo para comerlo más tarde. Pero llegan a la casa, lo meten en el refrigerador y pasa 2, 3 días. Mira, me había olvidado de esto. Algo así pasa cuando nosotros vamos, o muchos de nosotros tomamos tantos apuntes, no los que nos llega al corazón y que nos dice, revisa. Si no, llenamos libros, cuadernos, y se quedan ahí. Y pasado el tiempo, ¿y por qué no anoté? No me acuerdo. Pero si nosotros llegamos y hemos anotado o hemos remarcado en la Biblia algún versículo que nos ha llegado profundamente al corazón y decimos, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y comienzas a escudriñar esa palabra, a buscar de alimentarte más desde ese punto que el Señor te dio, porque ahí están, como dicen, los regalos de Dios. Entonces, vemos cómo es que este pueblo, estas 7 tribus, estaban esperando, pues bueno, decir, bueno, cuando Josué se anima y nos ponga todo el ejército para ir y conquistar y limpiar, recién vamos a ir. Y no era así, era, anda, conquista. Y a Josué, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Y yo pienso que no solamente era para Josué, sino era para todo su pueblo. Esfuérzate y sé valiente.
lo que sucede es que no ponemos el esfuerzo. Espiritualmente a veces somos atacados y vamos con la negligencia. Hermanos, Josué fue bien duro cuando dijo, volvemos a la palabra y dice, José les dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Y hoy el Señor te dice lo mismo. Si tú no estás dentro de lo que es la necesidad que el Señor quiere, que tu ser se entregue a Él. A veces somos negligentes, pero para eso está la fuerza del Señor que nos puede decir, tranquilo, yo te voy a dar las fuerzas necesarias. Las fuerzas del búfalo te lo voy a poner. Te voy a dar la lucidez, te voy a dar la sabiduría para que tú puedas escudriñar las palabras. No seas oidor, sé hacedor. Continuando con la palabra, dice, acá Josué le dice, muy bien, no sean negligentes, pues, pero bueno, vamos a poner manos a la obra. En este momento ustedes, dice acá, señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a su heredad y vuelvan a mí y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Entonces Josué dijo, no, un momentito, pues, yo no te lo voy a hacer todo. Tú tienes que comenzar a hacer. Tú tienes que trabajar. Tu gente tiene que trabajar. Entonces, de 7 personas, por 3 eran 21 personas que tenían que recorrer todo ese territorio, hacer unos levantamientos, ver los accidentes geográficos y dividir las tierras más o menos como se habían dicho. Y dice en el versículo 9, y fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silón. Y Josué le echó suerte delante de Jehová en Silón. Ustedes se dan cuenta ahora, Josué siempre para las decisiones fundamentales está delante de Jehová. Ya no quiere repetir las cosas que fueron al inicio, que tomó decisiones en la carne, a mi parecer. No, ahora tengo que consultar a Dios, a Jehová. Y delante de Él vamos a hacer estas decisiones. Y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Solamente así tuvieron que ir y conquistar esas tierras. Y así les repartió a todos a esas 7 tribus que les faltaban. Era tomar decisión. No había esa actitud de iniciativa por parte de ellos, por la comodidad posiblemente, por la negligencia. No, mañana lo hago. Y así comenzó a pasar. Y eso nos pasa a nosotros. Hay cosas necesarias que tú tienes que hacer para tu vida y también para la vida espiritual, pero no la haces. La dejas pasar. Y continúa acá Josué haciendo la repartición, ¿no? En el territorio para Benjamín, los territorios para Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Y va remarcando ciudades,
caminos, etcétera, que es interesante leerlos para que ustedes puedan ver. Y si tienen un poco más, les interesa mucho, traten de ver algunos mapas que a veces vienen en las Biblias o también por medio de la internet. Ustedes pueden conseguir aquellos mapas que existen de los pueblos que fueron conquistados. Vamos a pasar, dice, una vez que se han repartido todas las tierras, dice, entonces llegó el momento en que dijeron, bueno, ¿y cuál es el territorio de Josué? Y acá en el capítulo 19, versículo 40, dice, el territorio es especial es para Josué. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Él reedificó la ciudad y habitó en ella. No es que por ser Josué le construyeron una ciudad. Y uno le dijo, muy bien, yo quiero ese monte, yo quiero esa ciudad, y yo voy a reedificar. Voy a hacer una nueva ciudad. Yo no quiero vivir en el lugar donde estaban los pobladores antiguos. Yo voy a reedificar. Es así como nosotros, cuando llegamos a Cristo, somos reedificados. En construcción es tirar abajo y comenzar a edificar. No es remodelar, sino reedificar. Voy a hacer una nueva ciudad. Voy a ser nuevo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nueva criatura somos. Hemos sido reedificados en Cristo. Por tanto, al igual que Josué, hace esto. Él no esperó tener una ciudad hecha y ya voy a poseer. No, voy a tirar abajo, o si no existe, voy a edificar o voy a reedificar. En este caso, él dice, voy a reedificar una ciudad y él habitó en ella. Dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Misión cumplida. Terminé y vemos como también en el capítulo 15, Caleb solicitó y dijo, bueno, ¿y te acuerdas tú, Josué, que Dios, Jehová me dio esas tierras? Las quiero. Y él fue, conquistó, quitó a los gigantes, todos huyeron, y no lo hizo él con su fuerza, sino con la fuerza de Jehová. Al igual que todas las conquistas, todas fueron a base de la fuerza de Jehová. Y nosotros ahora, espiritualmente, poseemos al Espíritu en nuestro ser. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdense de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces somos soberbios y pensamos que con la inteligencia o con mi habilidad yo puedo hacer todas las cosas. Y si el Señor me ha bendecido con algo, pues
y no las pongo a servicio del Señor, sino las pongo a mi servicio, entonces es peor. Porque vemos que cómo se enorgullece la persona y cree que estás por sobre todos los hermanos. Hay que tener cuidado. El Señor nos bendice. El Señor nos da muchas veces. Y a veces no somos merecedores. Pero el Señor te está bendiciendo para que te des cuenta que no es porque tus fuerzas, sino por el poder de Dios. ¿Qué es lo que te da a ti? Esta noche, hermanos, queremos meditar sobre eso. ¿Qué es lo que me dio Dios? ¿Lo he puesto en práctica? ¿Lo he conquistado? ¿He hecho el esfuerzo para poseer? Me han dado la heredad. Sabía que eso era mi tierra hace años. Mis padres murieron y yo he continuado con eso, la esperanza de poseer la tierra prometida. Nosotros ahora también estamos buscando nuestra tierra prometida. Qué lindo, porque tenemos esa esperanza. Y todo es en fe, hermanos. La convicción de lo que se espera. Y es así, nosotros tenemos que trabajar. Y el Señor nos da una bendición. No es para agarrar y guardarla. La posees. La has poseído. La posees y tienes que hacerla crecer cada vez más. Porque muchas veces nosotros recibimos palabras de las Sagradas Escrituras y nos las guardamos. Y podemos ver a una persona que necesita esa palabra y no se las damos. O si el Señor muchas veces te inquieta, anda y busca y dile esto, muchas veces la guardamos para nosotros y simplemente dice, bueno, pues no tuve tiempo. No, hermanos, para el Señor el servicio es necesario. Es una entrega, es un dar. Muchas veces es un dar sin recibir. Y eso es lo que tenemos que hacer de hoy en adelante. Luego, en el capítulo 20 se hablan de ciudades designadas como lugares de refugio. Y esto lo podemos ver también en Deuteronomio, en los libros del Pentateuco, que se habían asignado lugares para algunas personas que vamos a dar mención. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí al homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentarán a la puerta de la ciudad y expondrán sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo en él ninguna enemistad antes.
y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Y ahí señalan las ciudades donde podía haber esos refugios, ¿no? En algunas ciudades, por ejemplo en el Perú, hay refugio para niños abandonados o para mujeres maltratadas. Al igual que acá, en este país, también hay lugares donde se les da atención, donde se les da una atención psicológica, donde se les da atención médica, alimentación, educación, etc. Y en esos tiempos eran ciudades que tenían, pero que tenía que ser, en el caso de un homicidio no culposo, no que fue por un accidente y no fue porque una venganza, simplemente tenían que haber un juicio y también dice que él podía quedarse hasta la muerte del sacerdote. Es decir, el sacerdote pues podía vivir muchos años, él podía quedarse en esa ciudad o tenía la opción de salir, pero que tenía esa opción. Es así que dice que se había establecido eso ya desde la época de Moisés, ¿no? Por eso digo, en el libro del Pentateuco se marca muchas de esas normas, de esa ley, que tenía que haber lugares donde se podían guardar a aquellas personas que tenían esta situación. Y nosotros en la actualidad, hermanos, también tenemos esa posibilidad. A Cristo. Cristo es nuestro refugio. Cristo es quien nos guarda, quien nos sana, quien nos protege, quien nos provee. Es la mejor ciudad que nosotros tenemos. Tenemos que recurrir antes que al hombre, primero a Dios y a Jesucristo. Y Él te dará, Él te cuidará y te dará lo que tú tienes que hacer. Y eso es con fe. Nosotros tenemos que hacer eso. Tener fe en aquel que nosotros hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Y doy gracias al Señor porque Josué nos enseña todas estas cosas dentro de esa conquista de la tierra prometida. Y doy gracias, Padre Todopoderoso, por esta noche. Y dejo estas inquietudes para que ustedes lo mediten dentro de nuestras vidas. Cada uno tiene algo que meditar sobre este aspecto. Gracias, Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.